Hola a todos. Esta noche vamos a tener una conversación súper interesante de un tema trascendental ahora en Colombia, desde hace algunos años, pero digamos que cobra cada vez más importancia y es la JEP. Y este día tengo como invitado a Santiago Navarro. Bienvenido. Hola María Virginia, ¿cómo vas? Buenas noches a todos. Pues como bien, mi nombre es Santiago Navarro. Eh, pues soy abogado de la Universidad del Cauca, magíster en responsabilidad civil y civil y del Estado, contractor extracontractual de la Universidad Externado de Colombia. Eh, y en este momento pues trabajo como contratista de la Unión Europea en la Jurisdicción Especial para la Paz en la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas. No, pues genial. Sí. Estamos con el que es para que nos cuente aquí cosas. Primero que todo, les tengo que decir que él y yo somos primos. Es muy importante saberlo. Ujú. Eh, Cuéntanos primero, Santiago, ¿qué es la JEP para que la gente entienda el concepto? Bueno, lo primero que tenemos que entender nosotros al momento de hablar de la JEP es que la JEP hace parte de un Uh -huh. sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición. Este sistema fue acordado en el Acuerdo de La Habana que se firmó entre las FARC, las extintas FARC y el Estado colombiano. En este sistema tiene tres componentes. El componente de verdad, digámoslo así, que es un componente de verdad no judicial, que es la Comisión de Búsqueda de la Verdad, la Comisión de la Verdad. Está también la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, que es el segundo, digámoslo así, entidad de este sistema. Y Uh en -huh. tercer lugar, pues está el componente de justicia, que está en cabeza de la Jurisdicción Especial para la Paz. Ok. Entonces, uh -huh. Okay. Y para ti, ¿cuál es la importancia de la existencia de este sistema? Bueno, entonces, como te decía, este fue acordado en La Habana, ¿cierto? Este sistema. Y su importancia radica en que, pues, es una manera de buscar solucionar un, un conflicto armado que ha durado 50 años en Colombia y que ha arrastrado consigo y ha dejado una estela de miles y millones de víctimas atrás. Le ha pasado por encima a mucha gente, que ha dejado escenas de horrores y hechos tremendamente macabros y que es de una escala tan grande que pues merecía que hubiera un órgano especial, un sistema especial que se encargara de buscar la solución, buscar la verdad, la reparación, que los victimarios reconozcan la verdad hacia las víctimas. Esto es muy importante saberlo, que el eje fundamental de este sistema Sí. es las víctimas, son las víctimas, sin desconocer que pues también es importante la participación de pues, los firmantes como Estado y como extintas FARC, pero las víctimas son el eje central del sistema. Ahora, la JEP es el componente, como te decía, de justicia del sistema integral de verdad, justicia y reparación pactado en La Habana. Cuando quiero decir que es el componente de justicia, ¿qué quiero decir? Que la JEP es de carácter judicial. Ok. Entonces, pues para poder entender un poco más, tenemos que ver cómo está compuesta la JEP. La jurisdicción Antes, especial. perdón, porque acá después se me olvida preguntarte, pero antes que sigamos, tú dijiste dos palabras que son muy importantes y es conflicto armado, ¿cierto? Uh -huh. Reconocer que en Colombia, digamos, hubo, para no entrar ahorita en discusiones si en este momento hay o no, hubo conflicto armado, o sea, desde el punto de vista legal, ¿cuál es la importancia de esa afirmación de decir hubo conflicto armado? ¿Qué hace la diferencia? Básicamente, cuando se nombra conflicto armado, estamos haciendo una afirmación categórica de que empieza a aplicar el derecho internacional humanitario, porque hay un Okay. Sí, reconocimiento ya, ya. de, ¿sí?, de conflicto armado interno en nuestro caso. Entonces la pregunta es, pues, explicar la importancia de decir
que hubo conflicto armado en Colombia. Okay. Bueno, no, aquí es importante, pues, es de pues, revista de mucha importancia, pues, reconocer la existencia de un conflicto armado, porque si no, pues, no habría punto de partida para poder negociar, digamos, entre Estado y la guerrilla donde se gestó, pues, todo el acuerdo, pues, porque si el Estado no hubiera reconocido a la guerrilla como un actor político que está buscando un ascenso al poder a través de las armas, y que esto ha generado pues todo este tipo de degradación, digamos, social que por esa búsqueda pues no habría, digamos, manera de establecer, digamos, la negociación o de crear la JEP, porque pues no habría, o sea, hay un sector muy pequeño, digamos, que no lo reconoce así, pero digamos en la justicia ordinaria incluso, en materia de cuando van a capturar a un excombatiente le imputan rebelión es porque que es un conflicto armado, es una persona que está a través de las armas buscando derrocar al Estado. Ese es un hecho. Yo creo que la posición de negar un conflicto armado obedece más es como a una narrativa que quieren imponer para poder reducir y no darle capacidad de negociación al otro actor dentro del conflicto, más que la existencia. Entonces, digámoslo así, que aquí, con base en ese conflicto armado, en la existencia de ese conflicto, pues se negoció, se creó la jurisdicción y pues para lo que te decía ahorita, un poco entender cómo está compuesta esta jurisdicción y cómo funciona, pues hay que entender qué órganos tiene, qué tiene, cómo está compuesta. Sí. Entonces la jurisdicción tiene 3 salas. Esto es importante. Hay una sala que es la sala de amnistía e indulto, donde se analizan las solicitudes de indulto a excombatientes de las FARC que desaplique pues, los indultos que se acordaron en La Habana. ¿Sabes cuál es la diferencia entre amnistía e indulto? Mira que la verdad, la amnistía es para personas que están siendo procesadas y el indulto es para personas que ya fueron condenadas. Esa es básicamente la diferencia. O sea, si tú estás siendo procesada por rebelión, yo te hago una amnistía. Pero si tú ya estás condenada por ese delito de rebelión, pues yo te... Si ya te condenaron a la figura es el indulto. X pena, pero digamos que la no te la consecuencia... aplico. Okay. Sí, no, tú estás en la cárcel y te llegó el indulto. La consecuencia jurídica de eso es que tú pues ya recuperas tu libertad y se te elimina el registro, tanto de la amnistía como del indulto. Ok. Es simplemente el momento en el que actúa. Entonces, estás en proceso, ya estás condenado. Sí. Cuando estás procesado es amnistía y cuando estás condenado es indulto. Vale. Bueno, esa es la sala. Y entonces allá llegan los casos de los excombatientes que pretendan, o cercanos a las extintas FARC, que pretendan buscar una amnistía o un indulto. ¿Y es ese excombatiente el que debe ir ante esa sala a solicitarla, el indulto sí. o la amnistía? Depende. Hay algunos delitos que, conforme a la ley 1820 de 2016, que es la ley de amnistía e indulto, son indultables y amnistiables de iure, se llama así. O sea, digamos delitos como rebelión, azonada, porte ilegal de armas. Hay una lista muy amplia. Ok. Cuando uno dice que es taxativo, es decir, que solamente esa lista que está ahí aplica y no aplica a cosas que no están en la lista. ¿Vale? Exacto. O sea, los que están en la lista. Pero esos son los de iure. Que, o sea, quiere decir que ya por la ley te los da de plano. No tienes que, o sea, lo dan por decreto. Pero hay otros delitos que se pueden, que no son así de plano, sino que se tiene que hacer un análisis de conexidad con el conflicto armado. Okay. Para establecer la competencia. Pero entonces ahí vamos al otro lado, que esa es la sala de amnistía e indulto. Vamos con una. La otra sala es la sala de definición de situaciones jurídicas. La sala de definición de situaciones jurídicas es la sala que se encarga de tramitar el sometimiento de miembros de fuerza pública y de terceros
que quieran acceder a la Jurisdicción Especial para la Paz. Terceros, miembros de fuerza pública o agentes del Estado que no son miembros de fuerza pública, como por ejemplo senadores del DAS. ¿Sí me entiendes? Cuando digo fuerza pública son las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. O sea, Armada, Fuerza Aérea, Ejército y Policía Nacional. Pero hay agentes del Estado que no hacen parte de la fuerza pública, que se vieron involucrados en hechos del conflicto armado, por ejemplo, agentes del extinto DAS, o senadores involucrados en FARC política o parapolítica. ¿Y qué terceros podrían acceder a esa parte? O terceros que financiaron el conflicto, por ejemplo. Bien. Por ejemplo, hace poco, la Jurisdicción Especial le negó a Salvatore. Aquí hay un fenómeno interesante, por ejemplo, los paramilitares, exparamilitares, no acceden a la Jurisdicción Especial para la Paz, porque aquí hay otro punto que hay que explicarle a las personas. Para acceder tú a la Jurisdicción para la Paz, seas en la Sala de Amnistía e Indulto, o sea, aquí en la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, hay unos criterios de competencia. 3. Uno que es el criterio de competencia personal. O sea, que tú seas parte de las personas que el acuerdo contempla que estén ahí. Por ejemplo, excombatientes, miembros de fuerza pública y terceros que financiaron el conflicto o que fueron partícipes del conflicto, o agentes del Estado o integrantes de fuerza pública. Ese es el factor personal. Está también el factor temporal, que como el acuerdo se firmó el 1 de diciembre de 2016, pues no puede, lo que sea posterior a eso, pues no va a entrar a la jurisdicción. Entonces aquí podemos eliminarnos de la cabeza, digamos, ahorita que yo hace poco que vi un video que circulaba que decía que el acuerdo de paz permitía la protesta porque indultaba a la gente que protestara hoy en día. Eso es falso, porque pues nada de lo que pase el 1 de diciembre de 2016 entra aquí. Si Claro, pasó el 2 de diciembre de 2016, ya no hace parte de la JEP. Súper importante porque eso también nos ayuda a ir aclarando todos estos conceptos cerrados o fake news que lo que quieren hacer es poner a la gente a pensar de determinada manera, aunque no sea verdad. Y eso también trae otra cosa que, pues, es que la protesta es un derecho. Entonces, si uno tiene un poquito de conocimiento, leer esa afirmación, pues no tendría coherencia realmente. Y pues y menos en el sentido de decir que entra la JEP cuando pues la JEP no está diseñada para prever casos futuros a los del acuerdo. O sea, entonces ya si tú cumples esos hechos por los cuales vas a entrar a la JEP, tienen que ser antes del 1 de diciembre de 2016. Vale. Y el tercer factor, o sea, personal, temporal y material, que aquí es donde empieza pues ya la cosa a ponerse más interesante, y es que tenga relación directa o indirecta con el conflicto armado. Entonces aquí es donde ya se hace el análisis de que esto tiene que ver con el conflicto armado, el agente que obró en ese actuar delictivo, obró impulsado o motivado por el conflicto armado de alguna forma directa o indirecta, fue determinante para desplegar su conducta del conflicto armado. Y eso si se la mira respuesta caso por caso. Es en esta sala, en la sala de definición y en la sala de amnistía. Porque en la sala de amnistía y en la sala de definición son caso por caso. Sí, que vamos a Aquí llegan, a ellos llegan, entonces, bueno, hay un punto interesante que hay que ver, y es que la sala de definición ve a fuerza pública y excombatientes de la sala de amnistía e indultos, tanto fuerza pública como excombatientes, son comparecientes forzosos. La JEP los puede llamar obligatoriamente a comparecer a la JEP para que vengan aquí y definan su situación ante la JEP. ¿Sí me entienden? Sí, eso quiere es... decir gente que no, o sea, que no está a la voluntad de así no tengan la voluntad, Uh-huh. no es que tengan la voluntad, es que la JEP los tiene que llamar a comparecer. ¿Sí? O sea, tiene la competencia de llamarlos a comparecer así ellos no quieran. Uh-huh. A excombatientes y a fuerza pública.
pero cuando pasa con terceros civiles y con agentes del Estado no integrantes de fuerza pública, son comparecientes voluntarios. Okay. Ellos pueden acceder si desean acceder a la jurisdicción. Ah, bueno, y entonces te explicaba por qué los paramilitares no pueden entrar a la jurisdicción, me extendí un poquito. Está bien. Porque ellos no cumplen el factor personal, no hacen parte de los miembros que firmaron el acuerdo de La Habana y que están contemplados en el proceso de paz. Además, ellos tienen un sistema transicional Ajá. Independiente que se llama Justicia y Paz, que fue acordado por los acuerdos de Ralito. Entonces, pues ellos primero tienen que resolver su situación ante Justicia y Paz, porque aceptarlos en la JEP lo que crearía sería desmotivar la creación de otros sistemas transicionales. Lo primero que hay que pensar en la JEP es que después de todo lo que dije de la justicia transicional y que hace parte del componente que se pactó en La Habana, la JEP es un tribunal de paz que es de carácter transicional. ¿Qué quiere decir esto? Son los tribunales de carácter transicional, son escenarios que precisamente, como su nombre lo dicen, obedecen a una transición de una sociedad que ha sido pues azotada por un conflicto armado interno. Entonces, después de un conflicto armado de 50 años, se logró acordar que este es un tribunal transicional y que tiene una vocación de permanencia de 20 años. O sea, los tribunales transicionales no son para siempre. Sí, o sea, en este momento sí es un órgano judicial, pero tiene una vocación de temporalidad, no es para siempre. O sea, no va a quedar implantado para siempre en nuestra Constitución. Y se va a Además, encargar de estas funciones. uh-huh. No va a reemplazar a la justicia ordinaria, nada de eso. No, y además también es importante que sepamos que, pues, aunque somos una nación, una república independiente, con las leyes especiales que nos aplican de la Constitución para abajo y los tratados, también somos parte, pues, de la comunidad internacional y que estamos bajo todos estos tratados de derechos humanos, ¿no? El Tratado de Eh, Roma. el Tratado de Roma, que es el que crea la Corte Penal Internacional, que es subsidiaria cuando en el país no se puede resolver pues la situación jurídica de las personas que están en conflicto y que donde se han cometido pues delitos contra la humanidad, ¿no? De hecho, es interesante, es muy interesante la JEP porque en este momento los ojos del mundo están aquí, están en este experimento, digamos, jurídico que se está haciendo, porque la JEP tiene un carácter que pues no han tenido otros escenarios de justicia transicional, donde o eran netamente judiciales o eran netamente, digámoslo así, no judiciales como con la Comisión de la Verdad. Este escenario tiene un componente no judicial, que es la Comisión de la Verdad, y tiene un componente judicial, que es la Jurisdicción Especial para la Paz. Entonces, hablemos de la Entonces, Comisión de la Verdad que no hemos hablado, para que nos digas muy general eso qué es. la Comisión del Esclarecimiento de la Verdad, pues muy general, porque no es como donde yo, pues en mi campo, pero pues es un mecanismo no judicial igualmente creado por los acuerdos de La Habana, que hace parte del Sistema Integral de Verdad, Justicia y Reparación, que lo que va a buscar es, a través de un informe final, poner de presente como una narrativa de lo que pasó en el conflicto a través de la voz de los actores y las víctimas. Uh-huh. Entonces, pues para ello es un escenario donde las personas pueden hablar y va a haber una verdad no judicial. O sea, esto es lo que yo quiero ver, que en esta comisión la verdad no es judicial. Es una verdad que busca mostrarnos qué pasó para así poder sanar y reconciliarnos. Porque esa es la importancia de la verdad. La verdad tiene ese carácter, un carácter sanador, un carácter que le dice a una sociedad que ha estado desbaratada por años de conflicto qué pasó para que no lo volvamos a repetir y para que podamos perdonar. Esa yo creo que es el componente de verdad de la comisión y la función de la comisión. Pero la JEP también, además, pero la JEP no. Entonces aquí es donde vamos. Como te decía, ahí está la sala de amnistía e indulto. Sí, Está la sala de definición de situaciones jurídicas, donde que es va ahí la donde fuerza pública. tú trabajas, ¿cierto? Uh-huh. Okay. Pero está también la sala de
reconocimiento de verdad. Y esta es muy interesante porque aquí es donde están los macrocasos que hace la JEP. La JEP no trabaja con casos individuales. Eso es una cosa importante que decirlo. O sea, yo como fulanito de tal, digamos, no voy y me abren un caso de secuestro por mi denuncia que hago. Ya. No. Ahí ellos trabajan macrocasos porque la sala de verdad lo que busca es encontrar patrones y políticas de criminalidad que hubo en el conflicto armado y maneja macrocasos por territorios y por temáticas. Entonces, en este momento hay abiertos 7 macrocasos, por ejemplo. Entonces, cuando yo digo por territorios, por ejemplo, está el caso del Urabá antioqueño, está el caso del norte del Cauca, está el caso del Pacífico nariñense, pero cuando hay por temáticas también está el caso de ejecuciones extrajudiciales, está el caso de secuestro de las FARC, está el caso de UP y está el caso de reclutamiento forzado de menores. Entonces, esos casos, ¿cómo se recogen en la sala de verdad? Las víctimas presentan informes a través de asociaciones y se agrupan y presentan colectivos de víctimas informes sobre, pues, su denuncia de qué pasó, cómo ocurrió, quién mandó a hacer en esos territorios, en ese caso, y eso lo allegan a la sala de reconocimiento de verdad. La sala, ¿qué hace? Recepciona todos los informes y después llama a versión libre a las personas que pues son involucradas en esos casos. Los victimarios, o bueno, los implicados, digamos, los implicados, rinden su versión libre, donde pueden decir que sí o que no. Sí, que no Y eso, aceptan o que no, que sí, pero no fue no, así. pero en este punto ellos pueden negarse y todavía no pasa nada. ¿Por qué? Okay. Te voy a explicar. Ellos, las víctimas dicen lo suyo. Esto es lo que pasó y ustedes hicieron esto, tales fechas, Ellos dicen, mire, esto fue así. Entonces ya tenemos versión de las víctimas, versión de los implicados. Después, las víctimas hacen observaciones a lo que dijeron los implicados. Y los implicados pueden hacer observaciones a las observaciones de las víctimas. Y después de eso, la sala abre pruebas para ver de todo eso que se dice, qué se tiene y qué es cierto y qué no. Y cuando ya tiene toda la información, saca una resolución que se llama una resolución de hechos y conductas, donde le dice a los implicados, vean, después de analizar los testimonios, las pruebas, todo, las versiones suyas, las versiones, esto se concluye. En esa resolución se identifican políticas y patrones de criminalidad, lo que te decía, el macro. Por ejemplo, para poner el ejemplo reciente y público que hubo ahorita con la resolución que acusó a las FARC al secretariado de las FARC de haber cometido crímenes de lesa humanidad con secuestro. Entonces ahí se hizo todo el proceso que te acabo de comentar y se concluyó que ellos, como secretariado, bajo una cadena de mando, pues deben responder por el secuestro como crimen de lesa humanidad. Y aquí es donde empieza la situación de ponerse más interesante, porque les dicen, ¿aceptan verdad o no aceptan verdad? Esto es lo que hay. Ajá. Entonces ellos, ¿qué pueden hacer? Y aquí hay que entender una cosa. El modelo de la JEP es un modelo de justicia restaurativa. Entonces, para otra vez las personas que no son abogados, ¿qué significa cada una para que entendamos bien? La justicia retributiva es aquella donde tu acción, la acción que tú cometes, pues se paga a través de una pena individual, donde pues tú tienes que ir a pagar. Generalmente la convención que se ha logrado es la cárcel. Tú cometes una acción, un punible, y eso pues te va a la cárcel. Esa es la pena, la condena. Pero la justicia restaurativa busca no condenar, digamos, a una persona, sino que esa persona ayude a reparar. ¿Y cómo se puede ayudar a reparar? Con verdad, con medidas de satisfacción, con medidas de Demos un ejemplo. reconocimiento. Entonces, ¿qué puede ser damos un ejemplo de cada cosa? Es que el ejemplo de cada cosa está en la JEP, y esto es lo bonito de esta jurisdicción. Y es que cuando la sala de verdad le dice al implicado, mire, esta es la resolución, como con las FARC les estaba comentando, el implicado puede hacer dos cosas.
o decir sí, acepto. Y cuando dice acepto verdad, se va para una sala, porque entonces vamos las tres salas, ya vimos tres salas, Sí. entonces se va, ahorita está la cuarta, que es el tribunal. Entonces es el tribunal. Entonces se va para el tribunal, y en el tribunal hay dos secciones. Está la sección de reconocimiento, que entonces cuando yo digo acepto que eso que usted dice que se probó, que dijeron las víctimas, es verdad, entonces usted se va para la sección de reconocimiento del tribunal y allá le van a tasar una pena, pero va a ser una pena no de cárcel, no privativa de la libertad. Va a ser una pena que va a estar de las penas, digamos que son, y se me escapa el nombre en este momento, pero son las propias, las sanciones propias de la JEP, que se establecieron en el acuerdo, que son las TOAR, que son los trabajos, las reparaciones, por ejemplo, haya y ayude a reconstruir la escuela de tales pueblos que hicieron nada. ¿Sí me entiendes? Es una manera de ayudar a reconstruir esos tejidos sociales que se rompieron con el conflicto. Eso pasa cuando hay aceptación de responsabilidad y de verdad. Y ahí hablamos de justicia restaurativa, como te acabo de mostrar. Sí. Pero donde yo diga, no eso que usted dice no es falso, es falso. Ajá. Entonces ahí pasa a la sección del tribunal de no reconocimiento. Y ahí se te arma un caso penal, como si fueras en la justicia ordinaria, donde la fiscalía, que es el quinto elemento de la JEP, que no se llama fiscalía, sino UIA, pero para que la gente lo entienda, es una fiscalía, pero especial para la JEP, se llama Unidad de Investigación y Acusación, hace lo mismo que la fiscalía, arma el caso, y te acusa y te vas a un proceso donde, como en un proceso distributivo, donde vas a pelear una pena de hasta 20 años de cárcel. Entonces también aquí sacamos de que la JEP es cambiar impunidad por libertad. Eso no es un cambio de impunidades. Y que aquí no va a haber cárcel al que no reconozca y se va a ir reído. No, si tú no reconoces, tienes la posibilidad de irte 20 años preso. Y eso está en el acuerdo y así está diseñado en la ley. Entonces, la idea es que reconozcas para que tengas acceso a las sanciones propias. Pero si no, te vas... Dentro del sistema hay como un incentivo a que de verdad se vaya hacia la justicia restaurativa, que es lo que se quiere realmente. Entonces, es lo que se quiere. Pero si tú no quieres, te vas a la justicia retributiva. Y usted verá, básicamente. Y ahí vas a pelear. Entonces, eso es lo interesante. Y a mí eso es lo que me parece interesante de aquí, de esto, es que es un modelo que no cambia impunidades por beneficios. ¿Sí me entiendes? O sea, se les da, digamos, si bien da beneficios de libertad a miembros de las extintas FARC o incluso miembros de la fuerza pública, porque debe decirse, tanto miembros de las extintas FARC como miembros de la fuerza pública han recibido beneficios de libertades anticipadas, pero ellos tienen que someterse a decir la verdad. Siempre. Esto no puede no aceptar. Aquí también hay una cosa que me gustó, que yo una vez escuché decir a alguien que yo respeto mucho, y es que esta no es una justicia de inocentes. Aquí el que quiera defender su inocencia, pues no, o sea, quédese en la justicia ordinaria, allá bien pueda. Este es otro escenario, aquí ya estamos aquí es aceptar verdad. Sí. Y aceptar verdad teniendo a las víctimas siempre como eje. Entonces, esto está tan bien diseñado, creo yo, desde el punto de vista jurídico, que estas sanciones propias de justicia restaurativa, como ayudar a sembrar, digamos, campos de comida para alimentar pueblos, escuelas, ayudar a reconstruir colegios, pavimentar carreteras, de ir a contar toda la verdad, ayudar a ubicar los cuerpos de las personas desaparecidas. Todas estas acciones en realidad lo que ayudan es a construir una mejor sociedad. Y estas son penas en realidad, por eso te digo que hay que sacarnos de la cabeza aquí con la JEP, es que pena es igual a cárcel, pena es igual a cárcel, pena es igual a cárcel. Yo creo que a la sociedad le sirve más que una persona reconozca su responsabilidad, ayuda a reparar el daño que hizo, que se pudra en una cárcel y que no le cuente a nadie dónde están los cuerpos, que no le diga a nadie qué pasó. Eso no beneficia a nadie, primero. Y lo único que hace es, pues sí, tener a una persona guardada
por el, y habrá gente que dice, no, pues es que esa persona es mala y entonces debe estar encerrada, pero primero le cuesta al Estado mantener esa persona y no está aportando nada a la sociedad. Entonces, no, pues, no tiene mucho sentido, Sí. realmente. A mí, por ejemplo, sí, me parece que muchas veces la gente no ha dimensionado que el valor de la verdad, el valor de la verdad y le da solo un valor judicial, digámoslo, procesal. Uh-huh. Verdad quiere decir que alguien pague por el hecho, pero verdad va mucho más allá. Verdad también es la mamá que está buscando a su hijo desaparecido. Un desaparecido es una persona que tal vez haya una mamá que lo esté esperando todos los días y que no se rinda, que no ha hecho el duelo. Verdad es que le digan a las personas que estaban qué pasó, por qué les tocó abandonar sus casas, sus territorios, cambiar su vida y entrar en círculos de pobreza que cambiaron generaciones. Verdad es que las personas puedan saber, o pues no, sí, o sea, saber qué sucedió y así poder perdonar. Claro, ¿qué sucedió? ¿Por qué? ¿Quiénes? Y entonces eso trae una paz interior y es que, de nuevo, como que cuando se habla de paz, es un concepto como tan abstracto y tan lejano que si lo traemos así con ejemplos, pues es la única forma de que podamos ir hacia adelante como sociedad. Y hay que pensarlo es así, este es un instrumento, como has dicho, de reparación del tejido social y nosotros tenemos que poder reconstruir nuestro país y ahí somos todos, no Exactamente. algunos de Y nosotros. y para reconstruir este país y cambiar esta narrativa de violencia que nos rodea y que todavía tenemos que escucharnos a todos, tenemos que escuchar a las víctimas, a las extintas FARC, a los expertendientes, a los paramilitares, a los miembros de la fuerza pública que participaron, a todos. Esto es una construcción como sociedad. Y, y no, pues me parece que es un proyecto, pues un proyecto no, es un modelo Uh-huh. muy interesante y que pues en este momento está en construcción, que en este momento está pues en paso a paso y que por más que haya tenido, digamos, que le ha piedras en el camino, que ha tenido pues que ha tenido que pelear contra viento y marea, ha mostrado resultados. Entonces, mucho más difícil es ahora negar que la gente está haciendo algo cuando está mostrando resultados, está mostrando que ha pasado. Ya, por ejemplo, en el caso 01, las extintas FARC fueron acusadas de secuestro y crímenes de lesa humanidad. Ya es una acusación, ya es un paso. Vamos a ver qué reconocen y eso Y, es las, fundamental. y las personas pues dicen, es que se está demorando mucho, señores. O sea, si Sí. le damos 20 años para que resuelva un conflicto que lleva 50 años, todo tiene un proceso, ¿no? Bueno, además que, por ejemplo, con el caso 01 de las FARC, además de que son como 10.000 víctimas acreditadas, si no estoy mal, puedo equivocar, pero creo que son 10.000 víctimas Uh-huh. en caso de secuestro, pero no fue tan fácil que llegaran todas las víctimas, porque las víctimas del secuestro generalmente pues no quieren volver a revivir esos episodios, o sea, Claro, no, muy duro. no les interesa tampoco ir a decir que, o sea, que ellos quieren pasar, y es entendible totalmente. Entonces no es que la jefa abra el caso y llegue todo el mundo corriendo como si fuera pues que estuviera, no, Yo es un primero, proceso. quiero hablar. Sí, como a querer figurar, no, esto es un proceso, hay que ubicarlas, hay que tratarlas, hay que darles su lugar, porque tienen el lugar y yo lo insisto y lo he repetido y lo digo, son el eje central de esto. Esto es para que tengamos verdad y para repararlas, porque es que el conflicto armado ha dejado millones de vidas y le ha pasado por encima a millones de personas que yo creo que mucha gran parte del país ha ido muy desconectada de esa realidad que la ruralidad le ha tocado vivir durante 50 años, Y ese agachando la cabeza a las balas del uno, a las balas del otro, a las balas de este, y
corriendo para un lado, corriendo para el otro, dejando en todos lados dolor, Es que cambiando además sociedades, cambiando... hay estadísticas que hablan que Colombia creo que es el que tiene el mayor número de desplazados internos del mundo. Es una cosa loca, o Más de sea, un somos millón. Y si millones. no somos los primeros, estamos en el top Sí, o 3. sea, Eso estamos sí es en el seguro. top, te digo. Eso sí no Es una es... cosa brutal. Y la falta de empatía en la que estamos, que no podemos sentir el dolor del otro porque pues como no lo hemos vivido, Y hay no... algo que me parece muy, muy tenaz en este país que he visto y que una vez se lo escuché, o bueno, se lo leí en un trino al embajador de Alemania, y era que era el país, Colombia, él había visto que era el único país donde las víctimas perdonaban, pero la gente, o sea, bueno, que Colombia era el único país donde a las víctimas que perdonaron no las han perdonado por perdonar. Porque las víctimas, yo he escuchado víctimas, no aquí en mi trabajo con la JEP, sino en mi ejercicio de profesional y en mi vida, digámoslo así, en otros Sí. aspectos de mi vida. He escuchado testimonios de mujeres, de personas, de víctimas, que perdonan a su victimario a través de la empatía, a través de decir, es que quién es el que me hizo tanto daño, sino un niño que fue reclutado de niño y que lo volvieron una o sea, que fue un niño que lo criaron con violencia, que creció en un medio de violencia y que de adulto pues va a replicar esa violencia. Y ese ejercicio lo hacen las víctimas, o se lo he escuchado yo a muchas víctimas. Es decir, al final él también es una víctima de este sistema que está devorando vidas y devorando sueños y devorando jóvenes, cegando ilusiones, dejando a mamás solas, sin hijos, sin maridos, teniendo que frontear el desplazamiento. Entonces, sí, a mí me parece que todas estas cosas que se hacen en pro de fortalecer el proceso, en realidad la repercusión va a ser allá en los territorios, no aquí, no lo vamos a ver cuando salgamos a comprar la leche. Eso Sí. a nosotros va a seguir igual el país, digámoslo así, entre comillas, porque la cosa pues no es que esté muy igual, pero no va a haber una repercusión directa en nuestro entorno inmediato, estando aquí en la ciudad. Uh-huh. La repercusión va a ser allá, en los territorios. Por eso yo soy una persona que abiertamente creo y defiendo la implementación de los acuerdos y el fortalecimiento del proceso de paz, porque creo que ahí no es simple y llanamente un proceso de negociación con las FARC. Ahí se negociaron temas trascendentales como el tema rural, donde se podrían aplicar y si existiera la voluntad política, se podrían solucionar muchos problemas de esta sociedad. Se podría De raíz. democratizar el campo, por ejemplo. Uh-huh. Tantas Pero cosas. bueno, Mira, bueno, aquí voy, hay muchas personas que no aceptan la legitimidad del acuerdo de paz gracias pues a la pregunta que se le hizo al pueblo, que usted vota sí o no, ¿no? Y ganó el no por un margen pequeño y entonces esas personas que votaron por el no, que ahora pues sabemos que hubo una manipulación del electorado, ¿no? De la forma de pensar para hacerlos creer que eso era lo ideal y lo que necesitábamos, pero entonces estas personas no le encuentran legitimidad al acuerdo por eso. ¿Qué piensas tú, no como funcionario, sino como persona ciudadano. independiente acerca de eso, como ciudadano? ¿Qué pienso yo? Mi lectura de los hechos acaecidos en 2016 con el plebiscito, pues es que ni ellos esperaban ganar ni nosotros esperábamos perder. Básicamente. Esa es Y excelente cuando ellos respuesta. ganan, pues las personas que promovieron el no, pues no supieron qué hacer. Entonces, cuando se los llamó a negociar, pues no tenían ideas claras. Pero incluso llegaron a negociar y se aceptaron cosas trascendentales de la negociación, como por ejemplo lo de que los terceros no fueran obligatorios y no voluntarios. Mírame eso.
Eso Por es un dato ejemplo, muy importante para que las personas vayan sabiendo. se, Ujú. se aceptaron varias cosas ahí en la negociación que hicieron pues los líderes del no, porque ellos tenían una vocería, unos líderes, o Sí. sea, se los llamó a negociar, es que no pueden decir que no se los llamó a negociar porque se los llamó a negociar, se los escuchó y se introdujeron cambios, pero ellos no estaban preparados para eso, no Ujú. estaban preparados y se notó en la desconcentración, pero aún así se le aceptaron los cambios que había y se renegoció. Y pues ya no se puede volver a someter, o sea, otra vez someter el nuevo acuerdo que se volvió a negociar sobre lo que Sí, ya se había eso no negociado. tiene sentido. Ya. No, no porque el presidente que se elige para una nación tiene la soberanía para hacer ese tipo de cosas, para eso fue electo, para eso se le dieron los votos, para eso la gente votó por él. O sea, Santos lo hizo porque él es un demócrata, debe decirse, y Y decidió preguntar, finalmente él, porque el él es un segundo demócrata, periodo pero subió porque la gente quería, la pues los paz, votos por un él. proceso de paz con las FARC. Sí, claro. Además, para mí la legitimidad, por ejemplo, de la JEP y del sistema, Ajá, pero está bien, hay que respetar. hay un abogado que llama el abogado del diablo, que se llama Klaus Barbie, Klaus Barbie, Jacques Vergès, que fue el abogado de Klaus Barbie, perdón, no era Klaus Barbie, el abogado del diablo, el abogado Klaus Barbie, que fue el carnicero de Líbano, uno de los nazis más nazis de todos los nazis. Y él también fue defensor del Frente de Liberación Argelino y del Chacal y tenía una teoría que para mí explica desde, digamos, la filosofía del derecho que se generó en La Habana y por qué se generó la JEP y por qué es legítima. Y es la teoría de ruptura. ¿Y la teoría de ruptura en qué consiste? En que tanto parte y contraparte, quien juzga no tiene la legitimidad moral para juzgar porque ha sido rebajado o ha cometido eh, digámoslo así, cosas que no le permiten tener la capacidad moral para juzgar. ¿Qué pasó en Francia con Klaus Barbie? Klaus Barbie fue el alemán que fue el carnicero de Lyon, como ya lo dije, y fue apresado por los franceses y Jacques Vergès lo defendió, arguyendo que, pues que si bien él había sido un carnicero y lo que sea, llamó a testigos del Congo, que era una colonia francesa, para que atestiguaran todas las crueldades y vejámenes que los franceses hacían en el Congo y que no eran tan diferentes de lo que hacían los nazis en Lyon. Entonces les dijo al jurado, ¿y ustedes con qué legitimidad van a juzgar a este señor cuando ustedes hoy en día están haciendo eso allá? Y rompe e iguala, entonces se pierde la legitimidad. Entonces aquí necesitamos que tenemos un Estado que pues ha perdido, digamos, legitimidad, que no le ha ganado a la guerrilla la guerra armada, porque no se la ha ganado, hay que decirlo, tampoco se la ganó nunca. Y no tiene legitimidad porque, pues, si la guerrilla ha sido, pues, un delincuencial, pues aquí tampoco ha escampado, pues aquí el Estado también ha cometido crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Ujú. Entonces es la necesidad de crear un órgano nuevo que sea independiente y por eso la JEP tiene ese proceso de transparencia en el momento de escogerlo, que es el proceso de una comisión internacional escogió. O sea, si me entienden, no es o sea, no hace parte como de la estructura tradicional del Estado con el que se combatió, porque ese Estado con el que se combatió, pues también ha Pues fue cargado con un muchas actor en cosas. el conflicto, de la manera que Entonces, fue. para mí hay un análisis de ruptura y hay algo de la estrategia de ruptura. Se puede Ajá. observar ahí que es una estrategia de tratar de legitimar, para darle legitimidad desde la filosofía del derecho, se Ok, podría oye, decir, y eso no llegó desde lo leguleyo. O no, sea, está muy usted, bien. jurisdicción ordinaria, no tiene la competencia porque usted representa un Estado Ujú. que además ha cometido pues también unas barbaridades que pues por las cuales incluso está condenado a nivel internacional, pues, o sea, no está para el sol con los dedos. Pues. Entonces, Y ahora paso a preguntarte ya como más acerca de tu trabajo en esa sala de definición de situaciones. Más o menos, ¿qué te toca hacer? Cuéntame. bueno, no, la sala de definición de situaciones jurídicas, pues yo te puedo responder, digamos, como muy general, porque pues esta es información que está
pues sometida a reserva de sumario por pues la delicadeza de Entendible, los temas. claro que Pero sí. la definición de situaciones jurídicas, lo que te digo en principio, lo que está haciendo en este momento es eh, someter, cuando te digo someter es que personas que han sido condenadas o procesadas se someten a la JEP, cumplen los 3 factores de competencia que te expliqué, y al someterse se les exige que para poder, se les dan beneficios, entonces, por ejemplo, libertades o privaciones en unidades militares, pero esos beneficios para poder conservarlos tienen que venir respaldados con un régimen de condicionalidad. ¿Eso Entonces, qué es? exactamente, es un régimen donde te damos la libertad o se te da la libertad, pero tú tienes que aportar con verdad, con reparación y con garantías de no repetición. Entonces, listo, se te da la libertad transitoria y anticipada. Tú sales, pero me tienes que traer un plan de verdad detallado, donde me digas por qué pasó, dónde pasó, qué pasó. Por ejemplo, en un caso de un NN, ¿quién es? Ayúdeme a identificar, o dónde está, tan, tan. Todas esas cosas, ¿sí me entiendes? Eso, entonces me parece que la sala juega un papel fundamental en el proceso dialógico, porque las salas hacen un proceso dialógico con los victimarios y las víctimas. No, no, las salas no entran como a choque como en la justicia ordinaria que es pruebe, no, la sala tiene que, venga, 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 ¿usted por qué hizo esto? O venga, 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 dígame por favor. O si ellos presentan un plan donde no hay mucha verdad, uno no les dice pues suerte, no, sino Sí. pues venga, puede mejorarlo en este aspecto, así, así, así. Mire que porque pues tampoco se trata de que no vengan a decir verdad o nada, pero pues Se tampoco como podría para decir, rechazarlo. Y es una construcción de verdad entre todos, donde el juez pues no es una parte equidistante, sino que es equipróxima. ok, ¿Sí? o sea, se podría decir que también es como que está facilitando ese proceso. Es un facilitador, exactamente, es un puente para construir la verdad y la reconstrucción, es el proceso dialógico. Ujú. Entonces se genera este proceso, vamos buscando la verdad, se le dice, usted ayúdenos a decir esto, lo dice, no, entonces tan esto, se le dice a las víctimas, mire, les digo esto, no, pero si hace falta, entonces venga, asume acá, ayuda acá, ¿sí me entiendes? Entonces busca todo eso. Claro, y Entonces, pero pues en la, entendiendo el contexto también, porque es que es una situación difícil. O sea, desde el punto de vista de uno como ser humano, no estamos educados necesariamente para tomar responsabilidad de nuestras acciones, ¿no es cierto? Y expresarlo y bueno, es es todo un difícil, proceso psicológico muy fuerte. claro, claro. Eso sí es importante. Yo creo que eso es algo que todos deberíamos hacer en nuestra vida y es asumir lo que hacemos. Y esto no es solo en la JEP y para la paz y para las cosas, es para la vida y para la construcción de sociedad. O sea, yo si hago esto tengo que asumir lo que hice y eso es lo que parece que no está pasando en este momento en la sociedad, que están, siento que hay una desconexión entre quienes ostentan el poder y quienes están reclamando, con los pedidos de los que están reclamando, es porque no quieren asumir que sus acciones han generado ciertos descontentos y tratan de buscar excusas en todo lado cuando que hay que asumirnos. Cosas claras, causa-efecto, y si yo tengo la claridad mental de decir que eso fue así porque yo hice X y entonces pasó Y, pues puedo tratar de solucionarlo. Y otra cosa que veo también, Santiago, es que todo es un proceso hacia afuera, ¿no? Y todo es buscando el otro. Pero cuando yo hablo, por ejemplo, de asumir la verdad, es un proceso de introspección, ¿no? Y creo que también eso nos hace mejores seres humanos a todos. Cuando yo me miro hacia adentro, cuando yo soy capaz de reconocerme como soy y cuando yo puedo reconocerme como soy, puedo cambiar, si no, no. Claro, claro, ahí está eso. Y no, y es la deuda histórica que tenemos con las víctimas de reconocerles a ellos y a los que les hicimos tanto daño como sociedad, a los que se han ninguneado, a los que se ha puesto aparte, a los que están buscando esa verdad.
Eso es importante, me parece a mí. Y por ejemplo, ver escenarios como el de Salvatore Mancuso dando una versión libre junto a Rodrigo Londoño, Ujú. enemigos de guerra, casi que cabezas máximas, el uno de las autodefensas y el otro de las extintas FARC, extintas autodefensas, Unidas de Colombia. Ser capaces de sentarse en una misma mesa, a hablar de verdad, a decir, bueno, aquí queremos contarle nuestra verdad a la sociedad. Esto fue lo que pasó y que ellos nos expliquen, eso es muy, muy importante. Son Sí. escenarios que nos deberían motivar a todos nosotros a apoyar todos estos procesos. Ellos que sean, que eran los que se ¿No? daban candela y bala, y se Mm. sentaron y están hablando y saben que es la construcción de paz lo que puede sacarnos de este hueco. Es la única forma de verdad que todos salgamos adelante, Es porque el es que diálogo. es como si uno quisiera extraer enseñanzas de lo que, por lo que estamos pasando, y no hablemos de la situación política, hablemos de la pandemia, ¿no? Y si nosotros entendemos que para yo estar bien, todos tenemos que estar bien, ¿no? Desde el punto de vista de salud pública, pues aplica lo mismo, o sea, poder decir, la única forma de tener un país viable es que todos estemos bien y todos son todos, es que no podemos seguir siendo una sociedad excluyente. Sí, Pero bueno, exactamente, estamos te de quiero acuerdo. preguntar también, Santiago, ya como desde tu experiencia personal como profesional, ¿cómo ha sido para ti desde el punto de vista emocional participar en esta sala y hacer el trabajo que tienes que hacer a diario? Eh, no, desde el punto de vista emocional, pues en primer lugar yo estoy convencido y tengo la plena certeza de que estoy feliz de estar donde estoy porque siento que puedo aportar a la construcción de paz en esta sociedad y eso a mí me da pues un plus en lo que me gusta lo que hago. Uh -huh. Aunque la información que a veces y las temáticas que se manejan pues precisamente en el marco del conflicto armado pues ha pasado pues son difíciles, pero al final siento que lo que va más allá es como vocación de servicio que estoy cumpliendo Uh o -huh. que se está cumpliendo en la jurisdicción, que es servirle al país, servirle a las víctimas, servirle a los firmantes, servirle a la sociedad para poder construir paz y eso es lo que a mí me motiva todos los días para poder estar ahí dándole y tratando desde mi espacio pequeño de lo que pueda hacer, aportarle al país, porque conjunto de acciones es donde podemos llegar a lugares No, pues comunes. maravilloso. Y la verdad, digamos que todas las personas que hemos tenido el privilegio, lastimosamente, en este país, la educación es un privilegio, cuando Hasta la educación pública es un privilegio. debería ser un derecho, o sea, está escrito pero no se cumple, pues tenemos esa responsabilidad social de, además de, no tiene nada malo ejercer la profesión y recibir ingresos por ella, pero también la responsabilidad social de aportar. Y si podemos hacerlo dos en uno, pues qué tanto Pues mejor. golazo, golazo. Golazo absoluto. Moñona, como diría. No, qué maravilla, oye. Pues yo creo que hemos hablado de cosas que ojalá ayuden a que el público en general vaya entendiendo un poquito en dónde estamos, que les sirva esto como herramientas para entender. Vamos a dejar links de información que las pueden ver abajo en el video si quieren Yo, profundizar. si quisiera dejarte un link, me gustaría recomendarle pues, a las personas que nos están viendo que quieran ahondar, que es más que todo, no se trata de como algo muy técnico, sino de algo que da un contexto chévere, que es una ponencia en un foro del actual presidente de la JEP, Eduardo Cifuentes Muñoz, que pues Eduardo Cifuentes Muñoz es uno de los
abogados y académicos más respetados que tiene este país. Es un tipo pues, que ha sido defensor, que ha sido magistrado, que ha sido, mejor dicho. Y la claridad que tiene en ese texto me gustaría que la gente pues, se tomara un tiempito y lo leyera. No es digamos, es la G para, no es tan abogado, por así decirlo, no es tan así. Pero sí te lo voy a pasar. Súper chévere, sí. La idea era esa, que compartiéramos desde la experiencia tuya, obviamente, y tratar de poner en palabras más comunes qué es todo este sistema. Eh, pues muchísimas gracias por tu tiempo, me encantó, me encantó nuestra conversación y espero que sigamos conversando porque creo que tenemos mucho de qué hablar. Finalmente también no sé si quieres pues dar alguna idea final o decir algo que no hayas dicho que quieres contar. No, pues la idea final es llamar siempre a todas las personas que uno pueda decirles que nos la juguemos como sociedad, como generación de jóvenes, a apostarle a la paz, al diálogo y a la salida, porque pues hemos visto que durante los últimos 70 años echarle balas al descontento genera es más descontento y más fuego, o sea, buscar el diálogo, buscar la reconciliación, escuchar siempre y construir paz desde todos los puntos de vista, en el hogar, en el trabajo y como sociedad en general. Muy importante, sobre todo es que, de nuevo, es la forma de construir y pues es un camino supremamente difícil. Nadie dice que es fácil, pues es más fácil darse bala, finalmente. Es más fácil tener un enemigo y tener a quien echarle la culpa. Entonces requiere de un compromiso y requiere, como tú dices, de una decisión de sociedad, de apostarle a un mejor futuro, de apostarle a la paz, que es un derecho de todos. Así es. Ha Así es, sido María. una felicidad hablar contigo. Muchas gracias por tu Muchas tiempo. gracias a ti, muchas gracias a todos por su tiempo y una feliz noche. Y si tienen preguntas, las pueden dejar y con mucho gusto pues les Sí, contestamos lo que podamos. vale. Muy buenas noches. Ah.